El contexto de nuestro pasaje es imposible de ubicar, por lo menos el contexto histórico. Es decir, no sabemos las circunstancias que estaba viviendo David cuando escribió este salmo. Pero de su contexto en el primer libro de los salmos podemos decir que son los ataques contra el príncipe de los salmos. Los ataques contra el príncipe de los salmos. Vean conmigo Salmo 2, versos 2 y 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Este es el ataque de todas las naciones. Vean conmigo 3, verso 0. 3:0, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Este es el ataque de su propia nación. Vean conmigo 4:2, hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira, Selah. Este es el ataque verbal de muchos de sus enemigos. Pero esos ataques a su vez vienen de Génesis 3:15. ¿Recuerdan Génesis 3:15? Ustedes deben saber de memoria Génesis 3:15. Génesis 3:15 habla de dos humanidades diferentes, dos hijos de Eva diferentes, los que recuperan la imagen de Dios y los que mantienen la imagen de Satanás, y ambos están en permanente enemistad o polarización. De ahí verdaderamente vienen estos ataques. Y a su vez, los ataques de Génesis 3:15 vienen del plan de Dios. Recuerden el plan de Dios resumido en 3 frases cortas. El plan de Dios en 3 frases cortas es lo siguiente: primero, Dios crea todo bueno; segundo, Dios permite el mal; y tercero, Dios destruye el mal por medio de la cruz. Ese es el origen real del conflicto que tenemos en este salmo. Y en ese conflicto hay algo que es necesario y que no nos gusta, porque tenemos un conocimiento asimétrico de Dios. Y ese es el tema de nuestro salmo. Ya voy a explicar qué significa asimétrico y simétrico. El tema de nuestro salmo es la oración imprecatoria del príncipe de los salmos, originada en la simetría de Dios. Lo voy a repetir. La oración imprecatoria del príncipe de los salmos, originada en la simetría de Dios. Hay 3 palabras que debo explicar. La palabra simetría primero. Simétrico es una persona, un animal o una cosa que cuando lo partimos por la mitad quedan 2 mitades iguales. El ser humano es simétrico. Una mariposa es simétrica. Dios es simétrico. Asimétrico significa que uno de los lados está más grande que el otro. Y la palabra imprecatoria significa que clama pidiendo justicia. Esas son 3 palabras un poco extrañas que vamos a usar hoy. Simétrico, 2 partes iguales; asimétrico, una más grande que la otra; e imprecatorio es orar pidiendo justicia. ¿Cuál es el tema del salmo otra vez? El tema del salmo es la oración imprecatoria del príncipe de los salmos, originada en la simetría de Dios. Y el título que le hemos puesto al salmo es la oración de guerra del príncipe de paz. La oración de guerra del príncipe de paz. Y en nuestro pasaje, en nuestro salmo, vemos 3 cosas acerca de la oración imprecatoria. Primero, la oración imprecatoria anunciada en los versos 1 al 3. Segundo, la oración imprecatoria justificada, versículos del 4 al 9. Y tercero, la oración imprecatoria realizada, versículos del 10 al 12. 3 cosas sobre una oración
que clama pidiendo justicia a Dios. 1, anunciada. 2, justificada, o sea, la razón por la cual se puede orar así. Y 3, realizada. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo 10 antes de Cristo, pero debemos viajar al siglo I para ver a nuestro Salvador y al siglo XXI para preguntarnos si hoy nosotros podemos hacer oraciones imprecatorias basadas en la simetría de Dios. Veamos en primer lugar la oración imprecatoria anunciada en los versículos 1 al 3. Leamos de nuevo estos 3 versículos. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David comienza diciendo, escucha, porque solo el Dios vivo y verdadero lo puede escuchar. Luego dice, escucha mi gemir. Este gemir significa que él está muy afligido. La presencia y los ataques de los malos hacen gemir a los justos. Y claramente en el resto de los 3 versículos, David anuncia que va a orar, pero no hace la oración. Sabemos que está en aflicción, pero aún no nos dice exactamente lo que va a pedir. Extrañamente, solo anuncia la oración y luego le pone fundamentos teológicos y bíblicos a lo que va a pedir primero. Antes de hacer la oración, es como si David supiera que todo el mundo se va a molestar con esta oración y por tanto, antes de hacerla, quiere ponerle un fundamento sólido para que cuando la haga la gente sepa que esta es una oración legítima que se puede y se debe hacer. Por eso pasamos rápidamente al segundo punto. El primer punto es la oración imprecatoria anunciada. El segundo punto es la oración imprecatoria justificada. David lo que nos va a explicar es lo justa que es su oración antes de hacerla y nos muestra cuáles son las razones para tal oración. Y la razón para tal oración es la simetría de Dios. Dios es simétrico, es decir, que Dios es tanto amor, lo que más nos gusta, lo que más oramos, como justicia, ira, venganza. Esta es la que no nos gusta, esta es la oración imprecatoria. Entonces la simetría de Dios, Dios es amor, nos lleva a hacer tantas oraciones pidiendo misericordia por los malos, pero la otra parte de Dios, que es justicia, ira, venganza, también alguien debe orar para que los malos sean castigados. Así que el fundamento de la oración, no solo la imprecatoria viene como algo que completa nuestra forma de orar, sino toda oración en general, el fundamento de la oración es la simetría de Dios. Entonces David comienza justificando su oración imprecatoria, o más bien su oración simétrica, que contiene tanto misericordia como justicia, hablando acerca de Dios mismo. Versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. David comienza con una lección de lo que llamamos teología propia. Teología propia es el estudio del ser de Dios, de los atributos de Dios. Y David entonces es como si se preguntara, ¿cómo es Dios? Y la respuesta es, Dios no es un Dios que se complace en la maldad. Entonces lo que él está haciendo es presentando a Dios de manera simétrica. Todo el mundo cree que Dios es amor, pero muy pocos admiran y se gozan en que Dios es justicia, ira y venganza. Por eso, para poder hacer una correcta oración, debemos pensar cómo es Dios, debemos pensar en la simetría de Dios. Y porque Dios es simétrico, dice David, el malo no habitará junto a ti. Es imposible que Dios permita que el mal habite junto a él porque él es totalmente santo. Versículo 5.
Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esta palabra insensatos es los mismos malos, los mismos impíos, los mismos necios, los mismos simples, los mismos incrédulos, los mismos hacedores de maldad. Y dice el Salmo, el verso 5 otra vez, segunda parte, aborreces a todos los que hacen iniquidad. La pregunta aquí es muy sencilla. ¿A quién aborrece Dios? ¿Al pecado o al pecador? Volvamos otra vez, verso 5, segunda parte. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿A quién aborrece Dios? ¿Al pecado o al pecador? Respuesta, Dios aborrece al pecador. Pastor, pero a mí me enseñaron hace muchos años y yo crecí con eso. Me enseñaron que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces me enseñaron mal. Sí, muy mal, muy mal. Dios aborrece tanto al pecado como al pecador, pero Dios es misericordioso y paciente con el pecador y trata con amor al pecador, pero lo hace temporalmente. Llega un momento en que la paciencia de Dios con el pecador termina y Dios, que es un Dios simétrico, que trajo amor al pecador durante mucho tiempo con paciencia, llega la hora de derramar sobre el pecador su justicia, su justicia. Entonces lo correcto no es decir Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Eso es una mentira, un error. Lo correcto es decir Dios aborrece al pecado, aborrece al pecador, pero trata temporalmente con amor al pecador. Eso sí es correcto. Aún más detallado, David especifica cuáles son las conductas que identifican al hombre que Dios aborrece. Verso 6. Para que a nadie le queden dudas, ¿a quiénes son los hombres a quienes Dios aborrece? 6. Destruirás a los que hablan mentira. Esos son los que Dios aborrece. Al hombre sanguinario. Esos son los que Dios aborrece. Y engañador. Esos son los que Dios aborrece. Y termina el verso 6 diciendo, abominará Jehová. Noten que el primer aborreces está en presente y el segundo aborrecerá está en futuro. Significa que los aborrece ahora y los aborrecerá para siempre. Así que nadie se equivoque. Nuestro Dios es simétrico. Nuestro Dios es simétrico. Entonces aparece, después de que David da ese fundamento, aparece la simetría de Dios que viene desde Génesis 3:15. Verso 7. Mas yo, notan la simetría es primero lo que va a suceder al malo y luego lo que le va a suceder al bueno. Siempre hay dos caras de una moneda, eso es simetría. Simetría son dos cosas al mismo tiempo. Mas yo, aparece la simetría, por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Este es el amor. ¿Para quiénes es el amor? Para los ungidos que son como David. ¿Y para quiénes es la justicia? Para los malos, para los que Jehová aborrece, para los mentirosos, para los sanguinarios, para los engañadores. Simetría. Mas yo habitaré en tu casa por la abundancia de tu misericordia, pero al malo lo aborrece y lo aborrecerás. Pueden ver la simetría. Dios es simétrico. Mas yo, verso 7, por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo. David sabía que la única manera de entrar a la casa de Dios, siendo David tan mentiroso como los otros, era por medio de la expiación. Por eso cita la casa de Dios. ¿Qué se realizaba en la casa de Dios en días de David?
había un altar de bronce y ahí se mataba a un animal que moría en el lugar del pecador. Era la única manera de poder entrar a la casa de Dios. Si hay expiación, si hay derramamiento de sangre, un mentiroso como David sí podía entrar a la casa de Dios, porque Dios es simétrico. Misericordia para David, aborrecimiento para los que no son como David. ¿Ven la simetría? Entonces David declara cómo es que él puede entrar en la casa de Dios: por la abundancia de su misericordia, por el sacrificio expiatorio que se hace en la casa de Dios. Entonces David dice: yo por eso y solo por eso adoraré en tu santo templo, en tu temor. Y todo el que ha sido salvado por la expiación tiene hambre y sed de justicia. Antes era malo, pero ya no es malo, y ahora quiere dejar de ser malo con todas sus fuerzas. Verso 8: guíame, Jehová, ¿en qué? En tu justicia, en lo que es la ley, en lo que es bueno, guíame. A causa de mis enemigos, quiero que mis enemigos vean que yo no soy ya como ellos. Endereza delante de mí tu camino. Es lo que tú mandas, lo que yo debo hacer. Yo todavía no soy del todo recto, pero enderézame, te lo suplico. Lo deseo con toda mi alma. Enderézame, Jehová, enderézame. Misericordia, justicia. Dios es simétrico. Y como estamos hablando de simetría, vuelve otra vez a los malos. Primero habla sobre los que tienen su misericordia y luego sobre los que van a recibir su justicia. Verso 9, regresa otra vez al otro lado de la simetría. 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Ya lo dijo, son unos mentirosos. Esta línea me parece impactante. Dice: sus entrañas son maldad. El hombre que no ha sido limpiado por la expiación, por dentro, sus entrañas, lo más profundo de su ser, es solo maldad. La doctrina de la depravación total humana está ahí clarita. Sus entrañas son maldad. Porque sus entrañas son maldad, merece la justicia de Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Entonces, como Dios es simétrico, la justificación para hacer una oración imprecatoria es la simetría de Dios. Entonces ahora David hace su oración, y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Primero, la oración imprecatoria anunciada: Jehová, voy a orar a ti. Segundo, la oración justificada: Señor y amigos que me escuchan, voy a orar de la siguiente manera porque tú eres un Dios simétrico. Y ahora 3, la oración realizada. Escuchen ahora sí la oración. Todo esto es una antesala. Todo esto es una antesala. La verdadera oración es el versículo 10. Del 10 al 12, esa es la oración. Todo lo anterior es una antesala. Verso 10, oigan la oración: castígalos, oh Dios. Eso es lo que se llama imprecación. David con justicia está pidiendo lo que ellos justamente se merecen. Castígalos, oh Dios. Son 3 palabras. Noten la simetría en la oración. Son 3 palabras para el malo y 3 palabras para el justificado por la expiación. Noten, 3 palabras para el malo y 3 palabras para el justificado. Escuchen primero las 3 palabras para el malo: castígalos, caigan y échalos fuera. Miren otra vez, verso 10. Castígalos, oh Dios, caigan por sus propios consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Castígalos, caigan, échalos fuera. Recuerden, Dios es simétrico.
El primer lado de la simetría: castígalos, caigan y échalos fuera. Ahora noten el otro lado, verso 11: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Alégrense, voces de júbilo, regocíjense. Castígalos, caigan, échalos fuera. Alégrense, den voces de júbilo, regocijen. Castígalos, caigan, échalos fuera. Alégrense, voces de júbilo, regocíjense. Ya no se les va a olvidar qué simetría, ¿verdad? No se les va a olvidar. Dios es simétrico, pero la enseñanza principal del pasaje, que es lo que debemos aprender a hacer, que es en lo que nosotros estamos asimétricos. Aquí todos estamos asimétricos, todos, unos más que otros. En lo que más debemos aprender aquí, que es lo que nos introduce en algo nuevo, es la oración imprecatoria. O sea, el verso 10. Veamos otra vez el verso 10. Castígalos, oh Dios. David pide el castigo justo para estos hombres. ¿Por qué? Porque David era profeta y sabía que estos hombres eran reprobados y ya nunca se iban a convertir. Por tanto, esta oración, en la cual, oigan bien, en esta oración David los está mandando al infierno. Esta oración es adecuada porque David era profeta. Él sabía que estos hombres nunca se iban a convertir y por tanto esta oración imprecatoria tiene su destinatario adecuado, y son aquellos hombres que nos dan señales de que son reprobados por lo que hacen. Primero, castígalos. Segundo, David muestra la forma como Dios los va a castigar. Verso 10, segunda línea. Caigan por sus mismos consejos. Escuchen bien, esto es interesantísimo. La forma como Dios va a destruir a sus enemigos, cuando nosotros estemos enfrentando este conflicto, lo veremos con nuestros ojos. Dios hará que ellos caigan en la trampa que pusieron para nosotros. ¿Sí escucharon bien? Nosotros vamos a recibir de ellos trampas y ataques. Bueno, la misma trampa y el mismo ataque que ellos nos ponen a nosotros, en esa misma trampa y en ese mismo ataque caerán ellos. Así como Amán mandó levantar una horca para Mardoqueo y él mismo fue colgado en la horca que hizo para Mardoqueo. Así exactamente. Ahora, noten bien, estos hombres reprobados no son víctimas inocentes del pecado de Adán. David nos explica por qué es tan justo la condenación eterna de estos hombres. Vean la última línea del verso 10. Porque se rebelaron contra ti. Estos hombres en primera instancia eran judíos y conocieron a Jehová y conocieron el pacto de Jehová. Asimismo, todos los otros hombres tienen conocimiento de Dios que los deja sin excusa, y por tal razón la condenación de ellos, cuando oremos imprecatoriamente sobre ellos, será totalmente justa. Y aquí lo que David está mostrando es el final que ellos tendrán. El final que ellos tendrán. Cuando dice échalos fuera, es échalos fuera de tu presencia para siempre. Mientras que el final del justo es el justo permanezca en tu presencia para siempre. Ven entonces cómo un Dios simétrico debe ser honrado con oraciones simétricas. La parte derecha de la oración, en la que nosotros pedimos por su amor ser bendecidos, ya la sabemos muy bien, pero la parte izquierda de la oración que no nos gusta es la que tenemos que aprender y que en un momento determinado de nuestra vida vamos a realizar. Pero ahora vamos a preguntarnos, ¿dónde está Cristo en el Salmo 5? La respuesta es muy fácil.
David es un tipo de Cristo en el Salmo 5. Y cuando David dice, yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, la mayor abundancia de la misericordia de nuestro Dios es la cruz. La cruz es la máxima abundancia de la misericordia de nuestro Dios. Así que David, un tipo de Cristo, nos habla de la cruz. La cruz es la única forma como nosotros somos librados de la ira de Dios. La cruz es la única forma como nosotros recibimos el amor y la misericordia de Dios. Solo la cruz hace diferencia entre los que reciben su amor y los que reciben su ira. Solo la cruz. Así que esta oración imprecatoria, o más bien la oración simétrica, es absolutamente necesaria porque completa el plan de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, como David, hace oraciones imprecatorias. Si David es un tipo de Cristo y en este salmo vemos una oración simétrica que tiene petición de misericordia e imprecación, podemos estar seguros de que nuestro Señor Jesús también hace oraciones imprecatorias. Pero ahora la pregunta para nosotros en el siglo XXI es esta: ¿podemos nosotros hacer oraciones imprecatorias en nuestros días? El Nuevo Testamento tiene muchas oraciones imprecatorias. No me alcanza el tiempo para leerlas, pero ustedes las pueden mirar. 1 Timoteo 1, del 18 al 20, es una oración imprecatoria donde Pablo entrega a Satanás a dos hombres llamados Himeneo y Alejandro. Y Apocalipsis 6, del 9 al 11, es una oración que hacen las almas que están en el cielo pidiendo a Dios: ¿hasta cuándo no será vengada nuestra sangre? Así que a la pregunta si nosotros podemos hacer hoy en día oraciones imprecatorias, la respuesta es sí, pero tendremos que esperar a que los hombres manifiesten el odio que sienten por Cristo y comiencen a mostrar blasfemias horribles. Cuando nosotros empecemos a escuchar la cristofobia que hay en el corazón de los seres humanos manifestarse abiertamente, sabremos que esos blasfemos cristofóbicos son reprobados, y cuando ellos nos ataquen y nos busquen para matarnos, sabremos con más seguridad que ellos son estos blasfemos reprobados, sanguinarios, contra los cuales nosotros debemos hacer oraciones imprecatorias. Así que probablemente en este momento no debamos hacer oraciones imprecatorias, pero llegará el momento en que el odio contra Cristo se manifieste tan abiertamente en todas estas personas progresistas que buscan hoy la legalización del aborto, de la homosexualidad, del matrimonio homosexual, de las drogas narcóticas, de todas estas cosas malas que las sociedades de hoy en día quieren legalizar. Cuando estas personas manifiesten su odio contra Cristo y empiecen a blasfemar contra Él, y nosotros a oponernos, y luego ellos vengan contra nosotros para matarnos, será el momento de comenzar a hacer oraciones imprecatorias, y créanme, nuestro Dios las va a escuchar y ellos morirán. Ellos morirán, ellos caerán en la trampa que pusieron para nosotros. Así dice el Señor. Ellos caerán en la trampa que pusieron para nosotros. Así que termino con dos preguntas para ti, mi hermano. ¿Tienes un conocimiento de Dios simétrico o asimétrico? Y la última pregunta: ¿te chocó esta predicación? Vamos a orar. Señor Todopoderoso, Rey de los cielos, tú estás en medio de nosotros y delante de nosotros está tu santa palabra y tu Espíritu Santo. Hoy nos quieres enseñar algo muy importante, mucho: la simetría en la oración, acercándonos más a la oración imprecatoria, mostrándonos como ejemplo la oración imprecatoria que hizo David, el ungido de Jehová,
y que tu Hijo el Cristo realiza. Oraciones de guerra del Príncipe de Paz. Señor, sobre estas cosas nosotros realmente somos neófitos. La gran mayoría tenemos el corazón asimétrico y te rogamos que nos auxilies y envíes tu Espíritu, tu luz y tu verdad y nos enriquezcas para que nosotros en el momento adecuado podamos hacer también, como vemos en este salmo, oraciones simétricas que incluyen misericordia e imprecación. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.